Continuamos con nuestro curso de escritura y publicación científica en las ciencias de los alimentos y la nutrición. Vamos con la unidad número 2 y vamos a estar conversando sobre los diferentes tipos de publicaciones. Parte de los objetivos tienen que ver con esta identificación de los distintos tipos de publicaciones, comprender el contexto en que se producen cada una de ellas y seleccionar el tipo de la publicación que nosotros deseamos trabajar. Las publicaciones pueden ir desde presentaciones de tipo oral en congresos hasta algunos reportes o publicaciones un poco más formales, arbitradas, como son los artículos científicos. Vamos a ir conversando de cada uno de ellos a lo largo de esta presentación. Comenzamos con las conferencias y presentaciones en congresos. Generalmente el investigador, el docente o el estudiante selecciona el congreso. Esto generalmente puede ocurrir hasta 6 meses y hasta 1 año antes, y uno prepara un abstract para enviar al congreso. Generalmente ese abstract pasa por un proceso de arbitraje y ahí te mencionan o te dicen si fue seleccionado para una presentación oral o para una presentación escrita como tipo póster. Generalmente eso significaría que además el proceso fue arbitrado. Sin embargo, existen conferencias y presentaciones en simposium que son más informales y que no son arbitradas, e incluso hay algunas que son invitados que tienen que ver más, invitan más de acuerdo a la trayectoria que tenga el investigador. Muchos de estos congresos terminan siendo publicados en memorias o congresos como tipo proceedings, que terminan siendo de carácter público y son impresos en físico o también quedan a nivel de lo que es impresión electrónica. Y la audiencia es una audiencia que maneja mucho los temas, son audiencias como estudiantes, profesores, académicos o personas muy interesadas en el tema, por ejemplo, de alimentos y nutrición, y puede ser que otros profesionales de la industria de alimentos no tan ligados al mundo académico también asistan a este tipo de conferencias. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, de una de estas conferencias que se preparó este año, donde las personas postulaban su investigación y eran seleccionados para presentaciones orales o escritas, y finalmente las que eran orales terminaban siendo como breves presentaciones en los congresos. A veces son tan cortas como hasta 10 minutos que duran, o sea, son muy cortitas, y las presentaciones impresas son como tipo pósters. Y muchas veces, bueno, esta es la forma como se quedan grabadas las memorias en estos congresos, y muchas veces se hacen conexiones o se hacen como enlaces entre lo que son los organizadores de los congresos y revistas reconocidas que publican estos abstracts y terminan siendo pequeñas publicaciones para el investigador. O sea que es mucho de ganar entre los dos. Luego están las presentaciones. Bueno, también que si no fuiste elegido para una presentación oral, otra opción es que el trabajo se presente a manera de póster en los congresos. También pueden ser pues muy parecido al anterior, y bueno, aquí cabe mucho de la creatividad, el ingenio y el diseño que utilizan los investigadores para que todo lo que es un proceso de investigación que muchas veces dura años termine siendo plasmado en un póster que pueden ver muchas personas. Estos pósters ahorita se están utilizando mucho de manera electrónica, virtual, pero luego quedan en la web disponibles. Aquí tienen unos ejemplos de póster. Generalmente el póster también tiene todos los elementos que contiene una publicación científica, como el título, los autores, la afiliación institucional, todos los elementos de una publicación escrita como introducción, métodos, resultados y conclusiones. Se colocan las referencias de manera abreviada. A mí me gusta que los pósters tengan algo de alguna gráfico, alguna tabla, alguna imagen, porque siempre lo hace ver como más animado. Se colocan los agradecimientos al final del póster y el origen de los fondos. A veces cuando te dan las directrices del congreso te dicen cuáles son los aspectos que deben tener los pósters. Aquí tenemos otro, este fue el que llevamos para el congreso de Manizales, de 2 estudiantes de acá de la Universidad CES, pues tenían todos estos mismos elementos que comentamos, y bueno, fíjense cómo queda. Las dimensiones del póster generalmente se trabajan en formatos de PowerPoint y uno luego las manda a imprimir. En algunos congresos ya de carácter internacional no están pidiendo que uno imprima el póster, sino que uno lo lleve en formato de pendrive y lo coloque como en una pantalla. Y tienes un tiempo máximo de presentación de tu póster que puede ir desde media hora hasta 1 hora, dependiendo del congreso.
El tercer tipo de publicaciones que tenemos son los libros o capítulos del libro. Estos pueden ser por carácter de invitación, pueden ser arbitrados, pueden ser no arbitrados y también permiten difundir el conocimiento. Generalmente uno publica en un área en el cual ya se siente cómodo y es reconocido dentro de lo que es la comunidad científica. Pueden estar financiados o no los libros y la audiencia también es muy, bueno, pues por ejemplo, en el área de alimentos y de nutrición, pues la gente es muy especializada, sin embargo, podemos encontrar libros que se venden sin ningún tipo de arbitraje y con fines netamente comerciales y ningún tipo de cuidado científico. Aquí tienen, bueno, este es un capítulo, lo tomé como un ejemplo, pero es como un reporte, un capítulo de un libro, el libro no, es un reporte del perfil alimentario y nutricional de Antioquia del año 2019. Es interesante este documento porque tiene varias formas de publicación, todas muy científicas. Una es el documento in extenso, con 6 capítulos, tiene numerosos autores, no es arbitrado, es financiado por las gobernaciones y por la gobernación, pero también luego tiene otras formas de publicación que son las infografías y mapeos, lo cual lo hace muy utilizado en este sentido. También lo publicaron en resumen ejecutivo y también tiene una difusión por video en forma de experto y utilizando estos videos que son animados así como tipo cartoon, que hoy en día se están utilizando mucho para transmitir información inclusive de carácter científico. Luego están las notas científicas, que son breves comunicaciones que se pueden realizar en revistas científicas. Son de corta duración, de corta extensión. Generalmente la publica uno, dos, algunos expertos en una determinada área. A veces es por solicitud de los editores de la revista, a veces es porque los autores tienen interés en publicar como una aclaratoria o publicar como algún comentario sobre algún artículo que haya sido publicado en la revista seleccionada. Pueden ser como las notas al editor y también ellas cuentan con unos lineamientos que hay que cumplir. El público que lee estas notas científicas es netamente académicos, profesores, estudiantes, pero también pueden llegar estas notas científicas a políticos o a tomadores de decisión, lo cual es sumamente importante porque como tiene un carácter como una corta extensión de documentos, pues pueden llegar a diversas audiencias que no necesariamente son muy científicas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo revistas como The Journal of Nutrition y The Lancet tienen una sección especial para lo que es la publicación de estas notas científicas y te dicen cuáles son los lineamientos que ellos aceptan, inclusive opiniones de investigadores, comentarios sobre algún tema en particular que ellos consideren. Y bueno, le dejan un espacio que no es muy extenso dentro de la revista para publicar estas notas. Luego están los artículos de revisión. Estos artículos son interesantes, son artículos también permiten transmitir el conocimiento, permiten actualizar al lector en una determinada área en especial. Generalmente son escritos por gente que conoce el tema. Escojamos, por ejemplo, el tema de coronavirus y trastornos gastrointestinales. Entonces se reúnen un grupo de expertos, que no es muy grande, y hace una revisión sobre los diferentes hallazgos y diferentes estudios que se hayan hecho sobre ese tema en particular. Son de tan corta duración que pueden ser como 5 páginas. Todo esto depende de las normas de la revista. Cada revista acepta como un número de una extensión particular, pero generalmente la característica es que son cortos. Pero sirve mucho para el ámbito académico, para nosotros los profesores, porque nos permite actualizarnos muy rápidamente en un determinado tema. Y además, generalmente estos artículos van como acompañados de una reseña histórica del tema, con referencias bibliográficas bastante actualizadas y generalmente lo publican gente que trabaja como bastante en el tema. Se publican en revistas arbitradas y muchas veces es por invitación de los propios editores de las revistas. Luego tenemos, bueno, aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, un artículo de revisión, aquí es de los efectos de la dieta en la calidad del sueño, pues alguien que esté investigando en este tema, indudablemente que un artículo así le interesa mucho. Generalmente quien lo escribe es que ha hecho investigación en esa área y además quiere como
verificar qué han hecho otros investigadores y hace como una revisión y un análisis de lo que es la evidencia existente. Entonces estos artículos de revisión son bien útiles. Ellos declaran, por ejemplo, que inclusive con todo y que no sea una investigación original, cada uno de los autores, que está aquí señalado con estas siglas de los autores, quienes diseñaron, quienes condujeron la revisión de la literatura, quienes escribieron el manuscrito, y así cada uno de los elementos que forman parte de esa revisión, cómo fueron como distribuyéndose las responsabilidades y lo declaran dentro del mismo artículo. Luego están nuestros artículos científicos de innovación, que son muy valiosos para nosotros que trabajamos en el mundo académico. Estos artículos sí pueden tener una extensión mayor, que puede llegar hasta las 25 o hasta 30 páginas inclusive, dependiendo de la revista que nosotros escojamos. Permiten difundir el conocimiento de una manera científica, siguiendo los métodos científicos, pero también siguiendo los lineamientos que nos permite la revista que estamos seleccionando para publicar. Generalmente son arbitrados, sin embargo, o sea, arbitrados es que han sido o son evaluados por pares, o sea que no es que entre nuestro artículo directamente a la revista, sino que pasa por unos jurados que generalmente son ciegos, donde el investigador no sabe quién te está evaluando el artículo, pero también quien evalúa el artículo tampoco sabe a qué investigador está evaluando. También son voluntarios muchas veces o también pueden ser por invitación. En una determinada área, de pronto que una revista va a sacar algún número especial y nos dice, bueno, mire, ustedes que están trabajando en tema de seguridad alimentaria y lo invitamos a que publique en este número especial que vamos a tener. Pero igualito pasaría por un proceso de arbitraje. También, bueno, hay muchas revistas científicas de carácter arbitrado. Sin embargo, también pueden haber artículos científicos de innovación en revistas que son técnicas especializadas, no necesariamente arbitradas. Y bueno, pues depende de la necesidad y del objetivo del autor para ver si le interesa publicar en este tipo de artículos. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo en Food Technology, el tipo de artículos que presentan. Estos dos son ejemplos del Journal of Nutrition. Generalmente tienen diferentes temas en los cuales se van a publicar. Es importante, y nosotros lo vamos a ver en la siguiente unidad, cómo seleccionamos la revista donde nosotros queremos trabajar o donde queremos presentar nuestro artículo de investigación o de innovación. Y finalmente están nuestras tesis de grado, reportes o tesis de grado que pueden ser de pregrado, pueden ser de maestría, pueden ser de doctorado o inclusive trabajos de postdoc. Ya son comunicaciones científicas, son más rígidas, pasan por un proceso de evaluación de jurados. Aquí los jurados sí generalmente se conocen. Pueden ser muy extensas porque pueden llegar a tener hasta 200, 300 páginas. Y bueno, es el requisito obligatorio para que estos estudiantes obtengan su título, el título que desean obtener. Generalmente a veces se defienden, se presentan de manera escrita, pasan por un proceso de arbitraje. El manuscrito puede ser inextenso, como esas 300 páginas que les comenté, pero también puede ser un manuscrito que te lo piden en formato ya de publicación, o sea que llega a las 15, 25 páginas. La audiencia es muy académica, pero también industriales, personas de la industria de alimentos, políticos, puede ser que utilicen y hagan uso de estas tesis. Aquí tienen un ejemplo de algunas de las tesis, que muchas veces pueden ser preparadas para póster, pero también preparadas para artículos científicos. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí tienen otro ejemplo. Y aquí tienen otro ejemplo de tesis. Esta es una tesis de maestría. Pues todas son arbitradas. Como actividad de esta unidad tenemos esta actividad de observar este video que aparece en Lancet y otra actividad que aquí la tienen para que la vean y la revisen en la comodidad de su hogar. Gracias.